Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a hablar del desempleo. Las personas que durante 2021 su único ingreso fue el desempleo, el unemployment. Claro, valorar la rendición de cuentas del presidente Joe Biden y hacer un paralelismo con la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Tenemos un invitado especial, el periodista Javier Castaño del periódico Queens Latino. Vamos a hablar un poco de periodismo, agenda, etc. Y claro, imposible no hablar de Ucrania, de Rusia y la guerra en esa región. Esto y mucho más. Hechos y opiniones a continuación. Bueno, familia, continuando con su programa Hechos y Opiniones, permítanme felicitar a uno de mis hijos, Jean Paul Sánchez de León, que acaba de graduarse de médico. Jean Paul es monitor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, monitor de medicina, de bioquímica. Un gran honor para mí tener un hijo con estas condiciones. Bueno, yo no tengo quejas de mis 6 hijos. Yo pienso que he sido una persona repleta de cosas buenas. Jean Paul ha sabido combinar muy bien su labor docente como monitor en la universidad donde estudió con su labor de estudiante. Lo ha sabido combinar muy bien, así que mis felicitaciones a Jean Paul. Pretende especializarse en psiquiatría, por lo que me ha dicho. Vamos a seguir en esa dirección. Con Jean Paul ahora son 2 hijos médicos que tengo, un hijo arquitecto y mi única hembra especializada en ciencias políticas. Le encantan esas cosas. Felicidades a Jean Paul, y mi hijo sigue tirando para adelante, que tú eres de los buenos. Como saben, cada semana en este periodo de impuestos que concluye el 18 de abril del 2022, en la medida en que sea necesario, iremos tratando algunos aspectos relacionados precisamente con el income tax, con los impuestos. Es nuestro vínculo, nuestra labor diaria a nivel profesional. Y cotidianamente, surgen inquietudes, preguntas de la gente respecto a créditos, respecto a beneficios, respecto a cambios. Y hoy yo me quiero permitir aclarar algunos detalles. Algunas personas, algunos taxpayers, algunos clientes entienden que cuando hacen sus impuestos en el 2022 y le ajustan el adelanto que le dieron, se lo están cobrando. Y eso no es apropiado. Ese dinero que le enviaron a usted, $250 mensuales entre julio y diciembre de 2021, en algunos casos $300 mensuales, es un adelanto al crédito infantil que le correspondía para el 2022. Un adelanto. No se puede pretender recibir el adelanto y además recibir el crédito completo. Eso no es posible, eso no es compatible. Así que recuerden que fue un adelanto. Hubo quienes apostaron a que al gobierno se le olvidaría el adelanto y le daría el crédito completo ahora en su devolución de impuestos. No, le dieron un adelanto. Por lo tanto, en principio usted debe recibir el 50% del crédito de sus hijos ahora en los taxes de este año. Por otro lado, hay muchas personas que han reclamado dependes del año 2020-2021, que este año lo va a reclamar o la mamá, o el papá, u otra persona. La persona que recibió el dinero de ese adelanto, si el depende le toca, digamos, le tocó el año pasado a la mamá y este año le toca al papá. Para poner un ejemplo, el papá que va a reclamar este año esos dependes debe poner en su planilla que recibió ese dinero de $300
o 250 dólares semanales. Debe ponerlo en su planilla. Bueno, usted me dirá, pero yo no lo recibí. Claro, no lo recibió usted, pero teóricamente lo recibió el niño en el año pasado a través de su madre, pero lo recibió el niño. Por lo tanto, le toca a usted, que reclama este año el menor, poner eso como haberlo recibido, para evitar que se enreden las cosas y evitar que el IRS entienda que alguien quiere engañar al sistema duplicando la solicitud de ese crédito. Con relación a unemployment, y esto es importante que incluso la gente del staff de este estudio de televisión lo entiendan, cuando uno reclama desempleo, unemployment, colecta, como usted le llame, esos créditos se reducen sustancialmente, en algunos casos se anulan, porque el dinero que ingresa por desempleo, por lotería, por dividendos, por etcétera, una serie de K1, la gente que tiene corporación S, son dineros que no tienen créditos porque no son dinero producto del trabajo. Los créditos de trabajo son unos y el dinero que ingresa por no haber trabajado y el unemployment cae en esa categoría, los créditos se reducen sustancialmente. Así que aquellas personas que han recibido como ingreso en el 2021 solo el unemployment, deben entender que sus créditos en el Estado no serán los mismos porque ese dinero, y en el federal de igual forma, pero este año hay una especie de venia para aplicar los criterios de 2019, los impuestos de este año, pero en el Estado continúan los criterios viejos. Eso quiere decir que sus ingresos estatales, su refund estatal, si su único ingreso fue el unemployment, se va a ver reducido sustancialmente. Ahí no hay nada raro, ahí no hay engaños. Sencillamente, si su ingreso fue por desempleo, por unemployment, de igual forma sus créditos se verán reducidos sustancialmente porque, repito, el ingreso por desempleo, el ingreso por lotería, el ingreso por dividendos, el ingreso por K1, la gente que tiene corporación S, etcétera, no son ingresos por trabajo y por lo tanto no tienen créditos y en algunos casos anulan algunos créditos, entre otros el crédito infantil. Así que tuvo la ventaja de no trabajar en el 2021 en una parte importante del año, recibir un ingreso y ahora, partiendo de que la IRS mantuvo los criterios del 2019 para los créditos este año, también recibirá un refund, lo que indica que usted está recibiendo una muy buena cantidad sin haber trabajado en el 2021, por lo menos en lo que usted le presenta al IRS a partir de tener el 1099G, que es la colecta o el unemployment. Así que no se angustien y aprendamos que la vida no nos los da todo. No nos puede dar un año casi completo de desempleo, cobrando desempleo, y además pretender que nos dé todos los créditos como si hubiésemos trabajado. No es posible las dos cosas. Entonces, por ejemplo, este año ha sido muy duro con las personas que llenan soltero y que tuvieron un trabajo regular y no colectaron todo el año. Este año ha sido muy duro con esas personas. Los criterios han sido muy drásticos y sus devoluciones se han reducido sustancialmente. Sin embargo, aquellos que solo recibieron desempleo, que no trabajaron todo el año, aún mantienen una serie de ventajas frente a aquellos que sí trabajaron y que tienen un W2 y que son solteros. Así que la vida es así, las reglas de juego de la IRS son esas. Y es bueno que lo sepamos para que no estemos culpando a fantasmas respecto a lo que nos ha correspondido recibir este año como devolución. Señores, seguimos con Hechos y Opiniones, ya regresamos, no se muevan. Tengo una noticia, la única joyería en el área de Jersey, que tenemos 5 bancos, mi gente, ahora tenemos 5 bancos. QuadPay, Afterpay, CISO, Klarna y ahora me llegó Synchrony, mi gente. Tenemos un banco que nos da hasta $30,000, sin o con crédito. La única, ahora mismo puede pasar por aquí
Busca tu prenda sólida, 5 mil, 10 mil dólares, no importa. Nosotros te la aprobamos hasta 3 años para pagarlo, mi gente. Tenemos los Shockers, Mónaco. Puedes pasar, tenemos la aplicación, te lleva tu Cartier o te lleva tu Rolex a 3 años, mi gente. 3 años. Con o sin crédito. Puede hacer la aplicación desde su casa, no tiene que venir a la tienda. Y si quiere venir, pues con mucho gusto aquí lo recibimos. Gustavo Oro, 14 quilates. Bueno, esta semana fue la rendición de cuentas, la primera rendición de cuentas del presidente norteamericano Joe Biden. Las críticas han ido de un lado a otro, de un extremo a otro. Me parece que hay una especie de táctica en los mercadólogos políticos, en la gente que se encarga de decirle a los oficiales electos, a los presidentes de la República, a la gente que está en el poder, las cosas que debe decir y digamos que impactan y que le pueden ser agradables al oído de la mayoría. Pero me parece que los mercadólogos y me parece que los dirigentes políticos no están entendiendo que se están manejando desde el poder como si estuvieran en la oposición. Lo hemos visto reiteradamente en República Dominicana, cuando los presidentes de la República prometen como que están fuera del poder, como si estuvieran en campaña. No plantean qué van a hacer, sino que plantean cosas casi al azar. El presidente Joe Biden cayó en esa dinámica. Me parece que esa orientación de parte de sus mercadólogos y de sus analistas políticos, a mí me parece errada, porque usted está en el poder, usted está ahí para resolver cosas, no para prometer resolver cosas. El presidente en su rendición de cuentas habló de todas las cosas que entiende que el Congreso debe aprobar por el bienestar colectivo en la sociedad norteamericana, pero yo no escuché al presidente decir una sola vez que está sometiendo determinado proyecto de ley o que está negociando con el Congreso, la Cámara y el Senado, la aprobación de determinadas leyes para el bienestar colectivo, sino que llamó al Congreso a aprobar determinadas leyes que tienen que ver con migración, por ejemplo. Yo he dicho en este programa reiteradas veces que si nosotros no forzamos, no empujamos, no presionamos a la Casa Blanca en esta coyuntura para que se pase una ley migratoria, aunque sea mínima, que beneficie por lo menos a los Dreamers y a los trabajadores que se han sacrificado en esta pandemia, no va a pasar, no va a pasar, porque las posibilidades de que los demócratas retengan ambas cámaras a partir de noviembre de 2022 se reduce cada vez más. El índice de aprobación del presidente Biden está en un promedio 37% al momento de producir este programa, lo que indica que la posibilidad de avanzar en una lógica de aprobar, digamos, una reforma migratoria amplia o mínima se reduce sustancialmente. Por lo tanto, más que pedirle al Congreso que apruebe una reforma migratoria justa, una petición, es su deber en Casa Blanca, presidente Biden, hacer la gestión necesaria para que el Congreso empiece a retomar la discusión, pero ahora. Si usted se lo pide de manera espontánea para que esa sea una reacción de buena voluntad del Congreso, usted sabe perfectamente bien que eso no va a pasar. Y sabe que no va a pasar porque en este año electoral para las cámaras hay muchos legisladores que no pondrían su pellejo en juego en las zonas donde en los distritos, donde la reforma migratoria no es simpática, no pondrían su curul en juego en una discusión espontánea. Ese planteamiento debe ser sobre la base de propuestas y de gestiones, de cabildeo de parte de Casa Blanca para lograr avanzar una agenda legislativa que permita la regularización de por lo menos 5 a 7 millones de personas sin documentos en Estados Unidos. Presidente, no se trata de declaración de buenas intenciones,
se trata de dar pasos en la dirección correcta. De igual forma, el presidente Biden, en su rendición de cuentas, pidió al Congreso que pase leyes que permitan que Medicare, que es el seguro médico para personas de tercera edad, pueda negociar directamente con las compañías de proveedoras de medicinas, con las farmacéuticas, para que reduzcan de manera sustancial los medicamentos a personas de la tercera edad. Presidente Biden, usted está en esa edad. El nivel de costo, los costos que ha tenido los aumentos permanentes, las medicinas, es insostenible. No solo para las personas de la tercera edad, sino para todos los trabajadores que tienen salarios de $100,000 abajo, en donde la medicina se hace casi imposible costearla. En un trabajo, una reacción más bien de la AARP, que es una asociación que trabaja y orienta y protege a las personas de la tercera edad, ellos planteaban que si los alimentos subieran de costo a la misma velocidad que han subido los medicamentos, un galón de gasolina estaría costando $12 y un litro de leche estaría costando $13. Es para que entendamos en gráfico cómo ha cambiado, cómo ha aumentado de manera desproporcional los precios de la medicina. Entonces, presidente, no se trata de pedirle al Congreso que tenga buena intención y que esas leyes pasen. Se trata de que sí, Casablanca está convencida de la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras de los Estados Unidos tengan acceso a medicamentos de calidad a precio justo. Se trata de que Casablanca trabaje para que esas cosas finalmente se concreten y no lo pida, igual que el asunto migratorio, como algo, una acción espontánea del Congreso norteamericano, porque usted sabe perfectamente bien, presidente Biden, que los compromisos de muchos congresistas con las compañías farmacéuticas a partir del cabildeo de esta gran industria es intenso. Y ese compromiso es casi ineludible. Por lo tanto, avanzar una agenda que mejore los precios para que la gente tenga acceso a medicina a un precio justo, medicinas de calidad, definitivamente requiere de una acción sistemática, bien orientada, permanente, de Casablanca para alcanzar ese propósito. Repito, parece ser que hay una estrategia importante en algunos políticos nuestros de creer que desde el poder, creer que engañan a los votantes desde el poder, pidiendo peticiones que realmente les corresponde a ellos aplicar como oficiales electos, presidente de la República, congresistas, etc. Presidente, no se trata de eso. Déjenme cruzar esto con el informe del presidente Luis Abinader en República Dominicana. Y perdonen, pero quiero aprovechar porque me parecen contextos muy parecidos. He escuchado a funcionarios del gobierno de Luis Abinader decir que en 15 meses no han resuelto lo que no resolvió el gobierno pasado en 16 años. Y a mí me parece eso otra mentira. ¿Y por qué? Porque no es cierto que con el nivel de descalabro y con el nivel de amarres que tenía el gobierno pasado en diferentes instancias del Estado, con el nivel de desastre que dice el PRM que encontró en el Estado y que mucha gente conocemos los niveles de travesuras del gobierno pasado, no es posible que digamos de manera simple y sencilla que eso está resuelto. No podemos mentir, tenemos que decir las cosas tal cual son. ¿Cuáles logros ha tenido este gobierno? A, B, C, D. ¿Cuáles logros le faltan? E, F. Decir los logros, las limitaciones y cómo podemos nosotros transitar hacia una sociedad de desarrollo distinta. No podemos jugar la politiquería. Esto de decir que todo está resuelto, que vamos bien, nos parece que la gente no se lo cree. Y por esa práctica, lo que hizo el presidente Biden en su rendición de cuentas y, a mi juicio, lo que hizo el presidente Luis Abinader en la suya, es que hace que la gente deje de creer en la actividad política y entienda que todos los profesionales políticos son exactamente iguales. Dicen a la gente lo que la gente quiere oír
y no le dicen a la gente la verdad sobre la base de tenemos estas dificultades y estas dificultades. Creemos que podemos buscar salidas con estas medidas y estas medidas. Y en efecto, hemos logrado 1, 2, 3 puntos. Nos falta por lograr tal cosa, que la gente lo entienda en arroz y habichuelas. Les aseguro, tanto al presidente Biden como al presidente Abinader, que decir la verdad los va a engrandecer. Decir las cosas como son, no como ustedes presumen que la gente las quiere oír. Esas son las prácticas que hacen que la gente entienda que la actividad política es deshonesta, que la actividad política es para vividores, que la actividad política es para gente sin escrúpulos, cosas que no comparto, pero estas prácticas afianzan eso en la gente. Y ese descreimiento en los políticos se traduce en descreimiento en la policía, en descreimiento en la justicia, en descreimiento en procesos que deberían ser normales y en los que deberíamos tener fe. Así que el presidente debería valorar, decir las cosas como son. El presidente Abinader se ha ganado el respeto de la gente a partir de que es una persona que escucha, que si tiene que dar un paso atrás en relación a alguna medida lo ha hecho, es un presidente relativamente humilde, la gente lo percibe humilde, etc. Pero muchos funcionarios de este gobierno empiezan a repetir como papagayo las cosas que ellos criticaban en el gobierno pasado. Empiezan a decir tonterías. Las cosas que criticaban ahora las ven bien. Acaba de salir una información importante respecto a uno de los funcionarios más comprometidos que trabaja en obras públicas, una persona accesible, que va a los medios, la gente le llama, le responde cosas, que hay unos contratos de unos 6 millones de pesos que le han sido adjudicados. Ojalá esto se aclare, ojalá esto no esté sucediendo en la vida real, porque si usted trabaja en ese ministerio, no es justo que a usted se le adjudiquen esos fondos. Por sentido común, eso no debería pasar, porque eso lo criticamos y contra eso marchamos durante muchísimo tiempo en el país y en el exterior. Eso no lo podemos repetir. Los funcionarios, señores, ustedes no tienen una varita mágica, digan las cosas como son, digan la verdad, no mientan, no digan lo que la gente quiere oír. Ministerio de Medio Ambiente, profundice su trabajo. Definitivamente hay una acción irresponsable de parte del Ministerio de Medio Ambiente en las zonas, por ejemplo, como las dunas de Baní, en algunos sitios de Bonao, que hay depredadores acabando con ríos, con las dunas, desmontando árboles, y Medio Ambiente hace poco. Pasemos del dicho y del aguaje a acciones concretas que permitan que la gente mida que estos gobiernos son gobiernos honestos, son gobiernos sinceros y que dicen las cosas como son, no como la gente o ustedes perciben que la gente los quiere oír. Ya seguimos, Hechos y Opiniones. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express, te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Solo le pido a Dios que la guerra no va a ser indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Señores, de regreso, Hechos y Opiniones. Me he resistido
por semanas a tocar la guerra Ucrania-Rusia. Y lo he hecho porque no quiero tomar partido propiamente dicho en una situación que me parece que hace falta más información y que hace falta ver que corra más agua debajo del puente para que las cosas aclaren un poco más. Sin embargo, me veo compelido a comentar algunas cosas hoy porque varias personas de nuestra audiencia han estado solicitándonos que hagamos alguna valoración respecto a una realidad tan dura como esta guerra que ha iniciado Rusia frente a Ucrania. Quiero poner en contexto los orígenes, a nuestro juicio, los orígenes de esta guerra. En 1991, o hasta 1991, así como existe el Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que agrupa a las potencias de primer mundo de la parte occidental del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Canadá, etc. Existía un contrapeso en Europa del Este que se llamaba el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, mientras existió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, repito, era el contrapeso de la OTAN. A la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también le acompañó la disolución del Pacto de Varsovia. Tanto el Pacto de Varsovia como el Pacto de la OTAN son pactos militares de estos dos polos para evitar agresión de un lado hacia el otro y o para, en caso de que una de las dos partes agrediera a la otra, en el colectivo defender a la parte agredida. Esa era un poco en síntesis la intención de lo que era el Pacto de Varsovia y lo que es el Pacto de la OTAN. Bueno, puesto el punto sobre el Pacto de Varsovia y de dónde surge todo esto, ojo, cuando hablo del Pacto de Varsovia y hablo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también digo que Ucrania era parte de ese engranaje. Era parte del Pacto de Varsovia, pero también era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para poner un poco en contexto el asunto. Se disuelve el Pacto de Varsovia, se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y entre Rusia y el Pacto y la OTAN hay un acuerdo explícito en el que se establece que la OTAN no intentará ganar territorio hacia la parte este del mundo, lo que era el Pacto de Varsovia y lo que es el área de influencia rusa, no intentará ganar terreno porque eso debilitaría sustancialmente a Rusia y su zona de influencia y además su seguridad nacional. La OTAN, con Estados Unidos y Europa a la cabeza, aunque aceptaron el planteamiento de Rusia, no digamos las condiciones, pero el planteamiento ruso, en la práctica han estado galvanizando desde 1991 en adelante todo lo que era el Pacto de Varsovia. Han estado conquistando países del antiguo pacto ruso o soviético para que ingresen a la OTAN. Eso ha puesto a Rusia en una situación de alerta porque los países que fueron, digamos, su anillo, sus aliados, de pronto empiezan a ser aliados de lo que se supone que es la contraparte, lo que se supone que es el territorio enemigo, en términos económicos, ya no en términos ideológicos. En el 2014, febrero de 2014, la OTAN empieza a estimular a Ucrania para que dos regiones ucranianas que se han considerado rusas, su idioma, su cultura, etc., y la mayoría de los pobladores de Donbass y el otro pueblo que lo voy a decir más adelante, se consideran, digamos, rusos y se han declarado provincias autónomas, en principio, de Ucrania. Ucrania ha estado permanentemente trabajando para reconquistar su territorio y lo ha hecho a través de las armas. De hecho, se denunció en el 2014 el uso de fósforo blanco
en el área de Donbass para, digamos, forzar, detener el proceso creciente de estas repúblicas autónomas a declarar, provincias autónomas a declararse repúblicas independientes, como era su propósito final. Esta realidad que ha venido del 1991 creciendo en la región, que se profundiza en el 2014 con una guerra no declarada o tratar de retomar el territorio en una guerra no declarada de parte de Ucrania respecto a Donbass y el otro país, la otra región autónoma que está al lado, fronteriza con Rusia. Y la conquista de Rusia, la recuperación o la toma, depende de cómo usted lo vea, de Rusia, de parte de Crimea, que era una zona que también estaba en el territorio ucraniano, pero que Rusia siempre lo consideró una parte de ello. La toma de Crimea más la rebeldía de estas dos provincias declaradas autónomas y hace recientemente declaradas repúblicas independientes, República Popular Independiente, ha ido generando una serie de dificultades en la zona que termina con lo que conocemos hoy. Esta situación por la que atraviesa esa región del mundo pudo preverse si tanto la OTAN como Ucrania hubiesen respetado las reglas básicas. Las quejas del presidente ucraniano de que la OTAN, y se refiere a Europa y Estados Unidos, estuvieron, digamos, empujándolo, atacándolo, para que él fuera la punta de lanza frente a Rusia, en su afán, en el afán de la OTAN casi indescriptible por tomar influencia en esa zona en términos territoriales, políticos, ideológicos, etcétera, meten a Ucrania y a su actual presidente en una situación de casi empujarlo a una guerra con Rusia, y al final del camino lo dejan solo. A tal grado que el presidente, a raíz de los primeros bombardeos, el primero o segundo día, dijo que deseaba, que dejaron mucho que desear los miembros de la OTAN, fundamentalmente Estados Unidos y Europa, y que lo habían dejado solo. Bajo ninguna circunstancia, bajo ningún concepto, lo que ha hecho Rusia frente a Ucrania se justifica. Debió agotarse, seguir intentando los medios diplomáticos, agotar todo el proceso posible, todas las páginas y los diplomáticos que fuesen necesarios para evitar llegar a un bombardeo cruel como este. ¿Y por qué? Porque los soldados rusos, los soldados ucranianos, no han sido parte de la discusión, y la población de ambas naciones, parte de la discusión de estas situaciones geopolíticas que se han ido dando en la región, con influencia de la OTAN por un lado y con influencia de Rusia por el otro. Las personas que han sido víctimas de estos bombardeos criminales de parte de Rusia en Ucrania, que han quedado sin casas, al momento de producir este programa se dice que hay casi 1 millón o 1 millón de refugiados en los países vecinos. Esas personas víctimas de esta guerra no fueron los que discutieron si la extensión de la OTAN en la región era prudente o no. No fueron quienes digámoslo así, se hicieron cómplices de los golpistas que hace unos años derribaron un gobierno legítimo en Ucrania para darle paso al actual presidente que era, digamos, más manejable desde Occidente y desde la OTAN. Las víctimas, estas personas que hoy están huyendo de forma despavorida de la región, son eso, víctimas. Pero no queremos tampoco decir, no queremos dejar de decir que hay unos antecedentes políticos e históricos importantes que arrancan en 1991 y que ciertamente Rusia advirtió a la OTAN, advirtió a Estados Unidos más de una vez la necesidad de detener el proceso de colonizaje del área, de expansión de la OTAN en la zona, y que a estas peticiones rusas no se le hizo el caso a tiempo. Que se gestionó, que presentó proyectos, que presentó propuestas,
y que el Departamento de Estado norteamericano nunca las dio por válidas o siquiera las tomó en cuenta. Parece ser que subestimaron la capacidad de Rusia de ataque, pero realmente creemos que este ataque de Rusia ha sido despiadado y fuera de control. Fuera de control. Nuestra intención es que la diplomacia gane espacio. Nuestra intención es que se entienda el valor de la petición de Rusia con respecto a esta zona, que se entienda la importancia de que Ucrania se estabilice y que aquellas provincias rebeldes, digámoslo así, aquellas provincias autónomas de la zona de Ucrania, si entienden por plebiscito que deben declararse repúblicas independientes, pues que den el paso y que tanto Estados Unidos como la OTAN, Europa, saquen sus manos de este conflicto, pero que Rusia definitivamente dé un paso atrás y pare estos bombardeos crueles, criminales, que están destruyendo vidas que no han tenido nada que ver con la situación, la discusión geopolítica de esta región. Quiero agregarle finalmente con relación a este tema, vi en la rendición de cuentas del presidente Biden en el Congreso norteamericano la euforia de muchos congresistas con las banderas ucranianas, y nos parece muy bien. La solidaridad norteamericana, del establishment norteamericano con Ucrania, y nos parece bien. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cuándo esa solidaridad manifiesta con un país en situación de dificultad en este momento se hará palpable y concreta con un país en permanente dificultad como lo es Haití? Yo no recuerdo haber visto al Congreso norteamericano o a presidente norteamericano alguno preocupado de verdad por la suerte que corren los hermanos haitianos. La miseria de Haití, la pobreza de Haití, la falta de alimentos, la falta de trabajo, la falta de condiciones mínimas para sobrevivir, no es de una coyuntura, es eterna. Es eterna. Ellos deben tener los hermanos haitianos 150 años de miseria casi absoluta. Y yo no he visto al Congreso norteamericano o al Departamento de Estado preocupado por eso. ¿Es justo que se preocupe por Ucrania? Claro que lo es. ¿Es justo que se expresen en contra del bombardeo? Claro que lo es. ¿Pero acaso no tienen un compromiso en su región, en su zona de influencia inmediata, con un país como Haití, que está en un descalabro total? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y creo que ir a salvar, legítimo, ir a salvar acciones de buenas intenciones, en principio y entre comillas, a kilómetros, miles de kilómetros de distancia a otros pueblos, nos parece solidariamente correcto. Ahora, es un deber y es una obligación que los países de la región nuestra, Canadá, Estados Unidos, miren hacia Haití y lo hagan antes de que la miseria se trague ese hermano país. Lo hagan antes de que la pobreza termine con la condición mínima de vida de los niños y niñas de Haití. Así que, familia, no olvidemos que Haití está a espaldas nuestras y que nos necesita mucho más que los hermanos ucranianos, a quienes les deseamos suerte y esperamos que Rusia detenga ese ataque despiadado. Siga, hechos y opiniones. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Señores, continuando con Hechos y Opiniones, nos toca hablar de periodismo, nos toca hablar con periodistas, nos toca hablar con alguien con autoridad en la rama y que dirige un medio que nosotros frecuentemente usamos como fuente para este programa cada semana.
una persona con una vastísima experiencia creando opinión y dando su opinión respecto a hechos importantes. Y nos visita desde Queens Latino el hermano Javier Castaño. Javier, ¿cómo estás? Muy bien y gracias por invitarme. No, hermano, un honor tenerte acá, porque te repito, Queens Latino, que es el medio que está bajo tu dirección, es un instrumento que recomendamos nosotros a nuestra audiencia, que frecuentemente lo utilizamos como punto de referencia por la información, por el tipo de noticias que tiene. Háblanos de Queens Latino como medio. Bueno, en el año 2008 yo estaba trabajando en el periódico Hoy de director, después de haber trabajado en el diario La Prensa, pero la situación era muy caótica y no se conseguía trabajo, botaban a todo el mundo de los empleos, entonces decidí empezar mi propia publicación. Fue un poco muy difícil. inestable el periódico Hoy, correctamente. Sí, fue una situación inclusive muy difícil empezar la publicación porque nació digitalmente. Queens Latino nació en el internet primero y después vino la edición impresa. Nosotros nacimos el mismo día que se inauguró la Copa del Mundo de fútbol en Sudáfrica, eso fue el 10 de junio del 2010. Y desde ahí hemos estado trabajando por el desarrollo de la comunidad latina en la ciudad de Nueva York. Nosotros somos Queens Latino y publicamos cosas que se refieren a los latinos de Queens, pero también que afectan a los latinos de Queens. ¿Qué quiere decir eso? En Venezuela hay una grave crisis actualmente y muchos venezolanos están llegando a esa zona, a la avenida Roosevelt, a trabajar. Entonces, para nosotros es muy importante la situación de Venezuela y los venezolanos en la ciudad de Nueva York. Nosotros tenemos 3 consignas, una que es que Queens es el futuro de Nueva York, porque hay muchos proyectos de infraestructura que se están dando allá, porque hay una mezcla de culturas que va a ser el futuro del mundo, y Roosevelt Avenue es la continuación de Latinoamérica. Javier, a propósito de la multiculturalidad y la condición multiétnica de Queens, ¿el nivel de tolerancia en Queens es aceptable entre diferentes etnias o hay algún nivel de tensión que debería llamar la atención a las autoridades? Yo lo que creo es que en este país hay una tensión racista muy grande. O sea, si uno visita un vecindario como Maspeth, allí casi que fue donde se gestó en el estado de Nueva York el Ku Klux Klan, y hay mucho racismo. Por otro lado, hay una mezcla, digamos, en Jackson Heights, de lo que son los latinos, los hindúes, los pakistaníes y los norteamericanos, y eso produce fricción. Lo que pasa es que esa fricción es buena porque algo va a salir de ahí, ¿no? Hay una mezcla allí que va a haber, y hay una de comida, de culturas, de entretenimiento y todo, que es muy fuerte. O sea, lo que está pasando en esa zona va a ser el modelo para el mundo. La tensión, ¿hay algún grado de tensión? Te pregunto porque en otros vecindarios de la ciudad, las poblaciones, los grupos étnicos estamos como muy segmentados. Por ejemplo, en el caso de Manhattan, tú vas a encontrar dominicanos de la 137 a la 225 más o menos. Hay más en otras partes, pero concentrados ahí. Vas a encontrar puertorriqueños de la 110, 96 a la 110, afroamericanos. O sea, vas a encontrar segmentos en calles muy específicas. En Queens no se da de manera tan marcada eso. Entre los latinos de Queens, ¿tú crees que hay una buena relación o tú piensas que de alguna manera hay algún tipo de fricción entre latinos? Digamos que entre latinos hay una excelente relación. El problema es que cuando usted es un nuevo inmigrante, digamos que viene de Ecuador, usted se apoya en su comunidad. O si usted es mexicano, usted se apoya en su comunidad y solamente cree en la gente que lo rodea a usted de esa comunidad. Entonces, a medida que usted va avanzando y lleva más años aquí, va entendiendo una cosa que es importantísima para nuestro desarrollo, y es la unidad de los latinos. Lo único que nos va a sacar a nosotros de nuestros problemas, o que nos va a ayudar muchísimo, es la unidad. Entender que no se trata de ser más colombiano como yo o más dominicano como usted, sino más latinoamericano. Eso tenemos que entenderlo y desarrollar un liderazgo a partir de eso. Y entender que compartimos los mismos vecindarios, los mismos salarios, los mismos problemas, las mismas viviendas, y que tenemos obligación de entendernos. No, además que compartimos absolutamente todo. O sea, en Colombia, por decir algo, se escucha el merengue y se escucha la quebradita y se escuchan las bandas de México. O sea, allá está pasando eso, aquí también tiene que estar pasando eso. Y tenemos que apoyar esa dinámica. Perfecto. ¿Qué trae normalmente de contenido Queens Latino? Queens Latino, el periódico,
es mensual, es decir, que nuestra orientación es más como una revista. Hacemos un resumen de lo que ha pasado en ese mes, en cuanto a inmigración, en cuanto al crimen, en cuanto a la pandemia, en cuanto a todos los temas como educación y vivienda que conciernen. Es, digamos, un servicio a la comunidad, una orientación a la comunidad. Claro, es enseñarle cómo adaptarse y sobrevivir y progresar en esta sociedad con información. Y nuestro periodismo es local. Yo solamente acepto periodistas que entiendan pues, el periodismo, la herramienta, pero también que entiendan la parte local, que sepan quién es la gobernadora o que sepan quién es el concejal de la zona y cuál es la dinámica que se da allí. Que tengan una opinión sobre la realidad concreta en donde vivimos nosotros. No, que tengan una opinión no, porque eso está para los columnistas, es que sepan hacer periodismo sin opinión. Perfecto. Que es muy diferente. Estoy de acuerdo con eso. Vi en una de las ediciones del periódico Queens Latino el interés del periódico y de su director con relación a los permisos para los vendedores callejeros. Háblanos de eso. Ese es un tema muy importante porque los vemos a los vendedores ambulantes aquí en el Alto Manhattan, los vemos en los sures de Brooklyn, los vemos en todo lado, incluyendo por supuesto a Queens, en Roosevelt, en la Johnson Boulevard, en Corona, el Parque de Corona y la 103. Es algo muy vital y que surgió o creció con la pandemia, porque es un mecanismo de sobrevivencia. Yo consigo 100, 200 dólares, voy y compro agua, voy y compro máscaras y trato de revenderlas, o me consigo un carrito y todo eso. Todo cambió a raíz, digamos, del año pasado cuando se aprobó una ley, la ley 1116, en el cual se van a otorgar en un periodo de 10 años 4,000 nuevos permisos. Eso es más o menos alrededor de 350 por año. Es un proceso lento que no soluciona el asunto, pero que busca regularizar las cosas. Ahora, la ciudad de Nueva York, a raíz de eso, va a aprobar este año 1,000 carritos nuevos. Unos 750 para aquellos que vendan productos saludables, verdes, jugos, vegetales, frutas, estas cosas. Y otros 250 para lo que llaman trabajos temporales, carritos que vendan helados en el verano, de abril a noviembre, ese tipo de cosas. Porque es una industria muy grande, se dieron cuenta de que yo no sé cuántos carritos hay en la ciudad de Nueva York, nadie lo sabe porque eso varía mucho, y más si no están regulados, pero digamos que hay 15,000 y generan, ellos dicen que generan más o menos 17,000 empleos y 192,000 nuevos trabajos, 16,000 empleos y como casi 300 millones y 91.2 en impuestos millones. O sea, es una industria grandísima que sigue creciendo, que es el producto también de la pandemia y que hay que regular. ¿Y a partir de cuándo los interesados podrían beneficiarse, aplicar por estos permisos? No, desde ahora ya lo primero que deben hacer es llamar al 311 y solicitar información. También pueden ir a la Oficina de Asuntos del Consumidor y Protección del Trabajador y ahí está la página, allí pueden llenar la solicitud hasta el 30 de abril. Y ahí en este 30 de abril entran en un periodo, en una lista de espera para los permisos que van a otorgar en este verano. Es una situación un poquito complicada. Además, no es para los que venden en una esquina las máscaras o heladitos o cualquier otra clase de comida, sino los que tienen ya carros un poquito más establecidos. Aunque todos podrían solicitarla, pero tienen que tener un carrito, tienen que tener una estructura de qué es lo que van a vender. ¿Quién impulsó esta propuesta de las licencias? ¿Cómo surgió esto? Esto viene del Estado. Y hay la senadora, por ejemplo, Jessica Ramos, de la zona de Jackson Heights y Elmus. Ella ha impulsado eso. Hay también, por ejemplo, el nuevo defensor del pueblo, Lander, también está impulsando esto. Hay una serie de gente impulsándolas. El problema es que es costoso y es una industria un poquito tramposa. O sea, vale $250 el permiso, pero hay gente que está obligada a pagar hasta $10,000 y $20,000
para poder utilizar el permiso de otra persona. Digamos, rentar un permiso. Sí, para que no le pongan las multas y no le estén poniendo problemas. Ahora, eso lo hacía la policía, lo de las multas, ahora lo está haciendo la Agencia de Protección del Consumidor y del Trabajador. Y hay quejas también, dicen que colocan más multas que la policía y esto, pero ya pasó a manos de esa agencia. Bien, hay otro proyecto, Javier, en el que estás envuelto. Háblame de esa mesa en el que junto con una serie de comisionados tú estás trabajando. Sí, la pandemia tiró al piso a la ciudad de Nueva York y a mucha gente. Sobre todo golpeó a la comunidad inmigrante, en especial a los latinos, a los vendedores ambulantes, a los que reparten comida en bicicleta o lo que llaman deliveristas, a los que trabajan en las lavanderías. Ha sido grave y sobre todo para las personas que no tienen documentos. Entonces yo he escrito mucho sobre esa situación, yo he llamado a la ciudad de Nueva York, me comunico con sus agencias y todo, y vieron pues esa dinámica y un día me llamaron y me dijeron que si yo quería ser parte de esa mesa redonda donde se están estudiando las estrategias para que la ciudad de Nueva York progrese en medio de esta pandemia y se recupere. Entonces yo acepté el trabajo, ya nos reunimos la primera vez por internet, pero vamos a seguir reuniéndonos a partir del próximo mes a nivel presencial. Unos 50 líderes pertenecemos a esa organización. Allí están las agencias de la ciudad, que son como 32. Está, por ejemplo, el doctor Ramón Tayac de Somos. Correcto. Está Guillermo Chacón de la Comisión Latina del SIDA. Yo soy la único que presenta los medios de comunicación y la única persona de Queens. Correcto. Tareas que tú has podido identificar concretas en las que esta comisión, digamos, estaría proponiendo o trabajando. Bueno, yo lucharía por lo que yo soy y por lo que son mis lectores, que son los nuevos inmigrantes latinos y los indocumentados. A yo luchar por ese sector de la comunidad, también eso incluye a otros sectores de la comunidad, pero también voy a luchar mucho por el posicionamiento de la prensa étnica o comunitaria en la ciudad de Nueva York, que es muy importante. Juega un papel esencial en los vecindarios. Que ya se aprobó una ley el año pasado para que la ciudad invierta un porcentaje muy alto en publicidad en los medios étnicos, pero a los medios étnicos hay que ayudarlos, hay que capacitarlos y hay que ayudarles a entender esa dinámica y su responsabilidad. Y esa es una función muy, muy fuerte, inclusive el mejor entendimiento de los medios digitales. Eso, hablando a propósito de los medios étnicos, eso quiere decir, Javier, que tú podrías embarcarte en un proceso de formación y capacitación a estos productores de medios étnicos que tú entiendes que le faltan herramientas para mejorar su trabajo. Es algo que yo he pensado y de pronto se pueda meterme a dictar unos cursos, unas charlas y todo esto. Es factible porque ese tipo de capacitación es necesario para que la gente empiece, por ejemplo, a distinguir cómo es que la ciudad funciona, quiénes son sus líderes, cómo se maneja un comunicado de prensa, cómo se hace una cobertura o qué es el periodismo investigativo con respecto o comparado con el periodismo de opinión. Ese tipo de herramientas son importantes. O un reportaje, lo que sea, una entrevista. Y ahora los periodistas que estamos como obligados a escribir, a hacer podcast, hacer video y todo, también, ¿qué significa eso? Pero antes que ese es mi punto de vista y lo ha sido siempre, es desarrollar una crítica constructiva de la sociedad. No, eso es lo más importante. Me parece interesante. Pero además que los medios étnicos no acostumbrados a tratar asuntos con organismos de la ciudad aprendan a lidiar dentro de ese mare magnum, porque eso es un laberinto que no conocemos nosotros. Es muy fácil en realidad de meterse en ese laberinto. También es fácil perderse, pero es simplemente levantar el teléfono, es comunicarse, es preguntar y es saber hacerlo. También significa saber inglés muchas veces. Y perder el miedo. Claro, el miedo hay que perderlo. Y saber inglés, porque muchas veces muchas agencias no tienen traductores. Quien sepa lidiar en español o en otros idiomas, entonces hay que saber. O para cubrir una conferencia de prensa con el alcalde muchas veces hay que saber el inglés, porque ese es el idioma no solamente del periodismo, sino de los negocios. Entonces es una madurez que tiene que tener la comunidad.
por la cual ya han pasado los italianos, los judíos, otras comunidades que ya se adaptaron más. Nosotros vamos en ese camino. Claro, sí, claro, son anteriores a nosotros. Y como tú dices, pasaron un proceso similar al nuestro. Javier, un gran placer tenerte. Gracias por eso. Ojalá te animes y prepares los cursos para los grupos, la gente que hacemos comunicación en medios étnicos, podamos recibir tus orientaciones. Ok, no podemos hacerlo, sí, podemos coordinar un trabajo. Muy bueno. Gracias por invitarme. No, hermano, gracias por estar aquí. Señores, Queens Latino, están viendo el website del periódico, síganlo. A mí, en lo personal, me orienta muchísimo. Y además orientado por alguien como Javier Castaños, que es una persona bien informada y muy bien formada. Javier, gracias por estar en Hechos y Opiniones. Gracias. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. La semana próxima, Hechos y Opiniones.